Bienvenidos de nuevo a la nueva edición de Jaque Continuo, el programa de ajedrez en ACTV Principado. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con los hermanos Antonio y José María Cebal. Vamos a hablar del Campeonato de Asturias Rápido por Equipos, del Torneo de Avilés Activa, que se sigue celebrando cada lunes, y de los Juegos Deportivos. Y empezamos en Cabranes, en la localidad de Torazo, en la hostería de Torazo, un marco absolutamente incomparable, un sitio muy bonito frente a la Sierra de los Montes del Sueve, en el que se disputó el pasado sábado el Campeonato de Asturias de Ajedrez Rápido por Equipos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se jugaba 15 minutos más 5 segundos, por eso lo de rápido, y por equipos a 6 tableros. Un total de 23 equipos se fueron a Cabranes, a Torazo, y el final, el título para el Gijón 64, inapelable. Ganaron 7 partidas, empataron una con el grupo, que quedó subcampeón. Un equipo formado por el maestro FIDE Sergio Guerrero, por Enrique Álvarez, también maestro FIDE, Pelayo Quirós, Sande, Ortiz, etcétera. Como digo, absolutamente inapelable su victoria, 15 puntos sobre 16 posibles. El grupo Covadonga demostró que se le da bien el ritmo rápido y había sido campeón Blitz de Asturias en enero y se llevó el subcampeonato. Tercer puesto para el Antonio Rico, cuarto para los actuales campeones de Asturias por equipos de ajedrez estándar, el Vetusta, y vamos a ver unas imágenes del evento. Avilés los lunes se sigue jugando el torneo Avilés Activa, un torneo de ajedrez relámpago organizado por el Club Ensidesa en el Polideportivo de la Magdalena. Como ya dijimos en otras ocasiones, animaros a pasar porque está abierto incluso para aficionados, no es necesario estar federado. Los lunes a las 6, si estáis un poquitín antes os podéis
apuntar. Y en esta ocasión, pues un total de 35 jugadores y cambio. No ganó Marcos Gutiérrez, ya empieza a ser casi hasta una sorpresa. Fueron los veteranos los que en esta ocasión se vengaron. Miguel Ángel Lanza, jugador del Ensidesa, y Juan Manuel Arandia, también campeón y subcampeón. Un Arandia que ha vuelto a jugar después de 20 años y lo está haciendo en muy buena forma. Y el domingo se jugaron las fases que faltaban de los Juegos Deportivos, porque hay fase en Gijón, en Avilés, en Ribadesella, en Trevías. Se jugó en Siero y se jugó en Oviedo, que es de la que vamos a ver imágenes, un torneo que clasificaba para la fase final de los Juegos Deportivos que se disputará en Muros de Nalón este sábado. Vemos un vídeo. Y para la agenda del fin de semana, precisamente tenemos como plato fuerte esos Juegos Deportivos del Principado, un torneo que se disputará de categorías sub-8 a sub-16, cerca de 200 jugadores, el lugar, el Polideportivo de Muros de Nalón, organizado por la Federación Asturiana de Ajedrez, por el Ayuntamiento de Muros de Nalón y por el nuevo club de ajedrez que tenemos en Muros, que acaba de nacer este año y que esperemos que siga realizando actividades y comience a competir. Un torneo, como digo, que se va a disputar el sábado, sesión de mañana a partir de las 11, sesión también de tarde y veremos quiénes son los nuevos campeones escolares del Principado de Asturias. El domingo tenemos también torneo en Mieres. Por la mañana un torneo de lo que se llama el Circuito de la Amistad, es un torneo por equipos que suelen jugar los equipos del norte de España, muchos equipos vascos, de Cantabria, asturianos. Lo organiza el Gijón 64, se jugará a partir de las 12, este es a Blitz, son partidas a 3+2 y aprovechando la coyuntura, por la tarde haremos un Open individual, el primer Open llamado así Casino de Mieres, en esta ocasión de ajedrez rápido. Eso será el domingo por la tarde, ambos torneos organizados por el equipo de Gijón, por el Gijón 64. Y vamos a ir a la publicidad antes de disfrutar de la entrevista del día con los hermanos Acebal. En la entrevista de hoy en Jaque Continuo tenemos a parte de una familia muy especial y muy relacionada con el ajedrez, la familia Acebal. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Acebal, a José María Acebal. Bienvenidos. Bien hallado, buenos días. Gracias. Pero me estabais contando, que yo no lo sabía, que incluso que sois 7 hermanos y que los 7 jugabais al ajedrez. Vosotros dos sois la cara más visible, digamos, pero que los 7 jugabais al ajedrez. Sí, efectivamente. Los 7 hermanos, 4 chicas, 3 chicos, todos sabemos jugar al ajedrez y casi todos jugamos algún torneo, incluso la mayoría algún campeonato de España. ¿Y esto cómo empezó? ¿Qué fue? ¿Vuestro padre o quién fue el que os enseñó?
Pues en realidad empezó, bueno, fuimos nosotros los primeros que tuvimos afición. Sois los mayores también, ¿no? Yo el mayor y primero él y el tercero. Ajá. Cuando teníamos 8 años y 6, pues en Tapia de Casariego y tal, pues encontramos en una juguetería, pues ahí en el escaparate, encontramos un tablero de ajedrez con las piezas ahí, las piezas puestas ahí y empezamos a preguntarle a nuestro padre y tal, oye, nos llamó la atención. Oye, ¿este juego qué es? Y tal, y esto, no, el ajedrez y tal. Y esto tal, oye, ¿y esta pieza cómo se llama? ¿Y esto cómo se tal? Y esto... Y nuestro padre sabía mucho de ajedrez, pero no le gustaba, pasaba de todo. Él sabía jugar, sabía apuntar, sabía seguir una partida por el periódico, pero no tenía ni pasado de todo. Y no quería comprarlo. Y entonces... Se negó incluso, o sea, dicen, no, esto es muy peligroso, el tío, esto es adictivo. Sí, algo así pensaba. Así, ¿no? Y entonces empezó a... Y nosotros un día y otro, y venga y tal. Y esta pieza cómo se mueve, y el rey cómo tal, y esto cómo es, y el alfil cómo... Y venga. Vamos, solo nos faltaba agarrarle por la corbata y tal, y exigirle que nos... Y entonces llegó un momento, meses después, en que ya nos vio, pues, bueno, como un chiste de zipizape que ponen, pero en la vida real nos pasó, ¿eh? Estar jugando, o sea, hacer nosotros las piezas de papel y jugar por el suelo de casa con el tal, ¿no? Y entonces ya era tan descarado, ya dijo, oye, parece que tengo que comprar algún ajedrez aquí porque esto, parece que hay más afición de lo que yo pensaba. Me parece una historia impresionante, ¿no? Pero además, quizás a lo mejor hasta lo prohibido, ¿no? Primero que os llame la atención y luego que vuestro padre no quiera enseñaros y al final a lo mejor la solución es, vale, les enseño a jugar, que jueguen entre ellos y me dejen en paz. Sí, igual... Sí, que yo creo que así fue. Sí, al final aprendimos por nuestra cuenta, o sea, que no nos dio ni a enseñar él, pero bueno, bien, muy bien. ¿Y luego vosotros enseñasteis al resto de los hermanos? A mí sí me llegó a enseñar la notación, hasta la notación descriptiva y tal, ¿no? El alfil, los caballos, porque claro, cogíamos a lo mejor un periódico, el ABC de hace montones de años y tal, ahí estaba por ahí Torán, problemas y tal. Oye, esta partida y tal, y esto de alfil 2 caballo que es A2C y tal. Sí. Y entonces la notación, la descriptiva me llevó a enseñar, sí. ¿Y teníais nada más 7, 8 años, enseñáis al resto de la familia, pero luego, más tarde? No, cuando empezamos teníamos 6 y 8. La mayoría de los hermanos son más pequeños, pero rápidamente fueron... Ajá. ¿Y en el colegio ya había algo de ajedrez? Porque luego vosotros ibais al San Ignacio y el San Ignacio acabó haciendo un club de ajedrez. A lo mejor fue culpa vuestra, no lo sé. Bueno, ahí tuvimos suerte que el San Ignacio fue pionero con el padre, el director del colegio, era el padre de la Puente. En un momento dado potenció el ajedrez. Cuando no existía el Román Torá, no existía nada de ajedrez escolar como lo hay ahora o como hubo en su día. Y tuvimos la enorme suerte de que pues, nos trajo algo por allí a Antonio Arias, luego estuvo 1 o 2 años, trajo a Antonio Arias, trajo a David Roiz, trajo a Núñez, talento. A Antuña vino muy poco, hombre, el que más estuvo allí fue Antonio Arias. Y luego, a partir de ahí ya, claro, éramos casi el único colegio de toda Asturias que tenía ajedrez. Y entonces, claro, era una ventaja enorme. Curiosamente, el San Ignacio, curiosamente, sigue esa tradición. Todavía tiene un montón de ajedrez, saca un montón de jugadores. Es curioso, la mantiene. Desde los años 80. Sí, el San Ignacio empezó Arias y Núñez en el 76. Y de aquella también estaba el Colegio Meres. El Colegio Meres también de aquella tenía a Carlos Muñiz. A nuestro amigo Carlos Muñiz estaba dando clases ya en el Meres también en el año 76. Y eran los 2 únicos colegios que... Claro, una ventaja frente al resto de los colegios enorme. De aquella se jugaba por equipos escolar a 3 tableros, y entonces estábamos Antonio y yo y Javier Melero, que también jugaba al ajedrez. Y entonces, claro, era una ventaja. Incluso fuera de Asturias veías que tampoco estaba muy potenciado el ajedrez, y entonces, bueno, llegamos a jugar campeonatos de España escolares, e incluso el colegio pegó un giro y metió a los alumnos a dar clase, y era simpático, que dábamos clase, con 13 años dábamos clase nosotros, que lo que pasa es que claro, dabas clase a compañeros que tenían más edad que tú, y que a lo mejor por nivel podías dárselo, pero por disciplina, claro, era un cachondeo aquello. Pero bueno, son épocas muy divertidas, muy buenas. Y dices que, bueno, eso, toda la familia, me dijisteis que había jugado torneos, e incluso que toda la familia había jugado campeonatos de España, aunque sea a nivel escolar, ¿no? Sí.
Bueno, pues tu hermana Teresa, Mira. yo creo que no la conozco, Tere- porque la que sí. está jugando ahora es Nela, pero... Sí, Nela es la que sigo, bueno, realmente es la que tiene más afición ahora y tal, porque lleva un montón de años que lo juega todo, pero las otras, Teresa jugó campeonatos bueno, quedaron campeonatos de Asturias y jugó campeonatos contra otras provincias, no llegó a la final del Campeonato de España. Y Rosa llegó al Campeonato de España de colegios en el año 86. O sea que lo de los campeonatos de España es una tradición, ¿no? Porque Sí, Nela sí. también ahora juega Sí. el campeonato de España, lleva no sé cuántos años seguidos jugándolo, ¿no? Y luego vosotros, bueno, ya os metéis al ajedrez federado con el club, entiendo que el San Ignacio, en una época en la que no había muchos niños o estaba empezando a haber niños. Había muy pocos, muy pocos. La verdad que llamaba la atención el que jugaran niños contra gente mayor. Y no era, es que no tiene nada que ver con la etapa Es que era un actual. juego de mayores, no, Sí, yo no lo es- viví ahora es casi un juego de niños. una década pero- más tarde ya me parece que había pocos... Lo de ahora, claro, sí, ahora es que hay más niños casi que mayores, pero claro, en aquella época tenía que ser increíble. Sí, sí, y no había ni sitios donde jugar, te costaba conseguir jugar contra alguien, era otra época. Y os miraban como, ¿qué hacen estos niños aquí? Sí. Había un poco de eso. O sea, nosotros a lo mejor nuestro primer torneo federado, pues a lo mejor fue un sub-20, pero con 13 años. Vale. Y él, a lo mejor, pues José María a lo mejor empezó con 12 y tal, ¿no? Y era increíble y tal. Oye, pero ya estás jugando. Niño prodigio. No, un niño que juega con 13 13 y tal. Sí, Increíble y tal. sí, claro. Ahora un niño se empieza a jugar con 13 años, ya está acabado, ya no tiene nada que hacer. Bueno, eso es lo que Bueno, yo estoy en casi, contra que se diga eso, casi, pero ¿no? te entiendo. Pero que, Hay gente que lo que piensa dices, así. oye, ya es. Sí, O sea, que ya lo tienes muy difícil. Bueno, hombre, realmente. En ese sentido, por ejemplo, Javier Menéndez empezó muy tarde y luego y mira Lo cómo contó, subió igual para se quedó arriba. con 18, Sí, 19 años, sí, yo creo que es el- Curiosamente, Javier Vélez jugó el primer torneo que contó aquí que había jugado, fue el primero que jugamos nosotros también de federados. Aquel Es torneo un en el centro sub-20, pero era asturiano, mayor, ¿no? que sí que él quedó campeón Ponce de aquel año, Ajá. y sí, nosotros teníamos eso, 11 años o bueno, y ya íbamos Sí. por allí. No de edades, quizás el de No, Asturias. era pero en la absoluto, segunda absoluto. categoría. No había edades en aquella. Claro, porque vosotros sois de una generación que, bueno, para empezar, del Corral, y ¿quién más de esa generación? Del Corral, siempre digo del Corral, Corral, sí. Hombre, No. Juan Antonio Corral era el Ocho que campeonatos de arrasaba, Asturias. el que arrasaba en Asturias. Y bueno, en aquella época pues jugaba Uría, jugaba Núñez, jugaba San Claudio, Roiz, Federico, los hermanos Iglesias. Sí, pero Bueno, de vuestra edad, porque yo creo que algunos que dices es un poco mayor, pero de vuestra Sí, edad son quizás- casi todos mayores. Quizás los Iglesias... Corral es incluso un poco mayor que nosotros. Ajá. Julián era de nuestra edad, Federico Martínez, que Sí, luego lo claro, dejó, sí. Rubén Pascual, que ahora volvió, que en su momento jugaba también. Bueno, pero que tampoco empezaron yo creo que con esa misma edad. Quizá Julián empezó un poco más tarde también, empezaron todos un poco más tarde. La mayoría empezaron un poco más tarde que nosotros. ¿Sí? Claro, y son los años en los que, bueno, Corral arrasa directamente. Sí. 8 campeonatos de Asturias, no sé cuántos seguidos, creo que hay una sección en medio que es de San Claudio, San comentábamos Claudio, antes. sí. Pero bueno, tú quedas subcampeón de Asturias, creo que en el 86, Sí, yo creo que sobre esas fechas, sí. y 80, varias veces, bueno, tercero, cuarto, podio unas cuantas veces, ¿no? Sí. 86 ¿con cuántos años? No, con 20. Con 20 años. Sí, era la época que íbamos a Campeonatos de España Juvenil. Bueno, yo creo que fue la época más potente de nivel nuestro. Luego hay un momento en que te centras en la carrera y lo que les pasa a muchos ajedrecistas, que se van apartando o juegan menos, pero yo creo que en aquel momento era cuando sí tenías más fijación con tratar de progresar, que también era otra época, mirabas libros, no existía el ordenador como lo hay ahora, pero bueno. Era el trabajo propio de los libros y tal, no había ni internet ni profesores, porque clases un poquito, ¿no? Antonio Arias me dijiste en el colegio. Pero Antonio Arias, de 11, cuando teníamos 11 y 12 años, a los 13 ya no, y ya nunca más tuvimos profesor de ajedrez, era autodidacta todo. Luego de San Ignacio pasáis quizás al grupo Covadonga. Nos pasamos primero por el Real Oviedo. Bueno, estuvimos un año o dos en Oviedo, sí. Sí. Y en el grupo Covadonga vais a jugar campeonatos, que es la época dorada también del grupo, los campeonatos de España. ¿Estáis vosotros? Con el Oviedo llegamos a clasificarnos para un campeonato de España. Para la final. Para la final. Y jugamos ese campeonato de España, segunda categoría, y el grupo estaba en primera. Eso y al año siguiente
fichamos por el grupo Covadonga y ahí ya jugamos unos cuantos campeonatos de España con el Covadonga, que bueno, era un equipazo. En la máxima división. Sí, y eran todos, claro, ninguno era profesional, Claro. pero jugabas contra gente profesional y veías que había un potencial brutal en Asturias. El equipo era Núñez, Corral, nosotros, Enrique Corral, Iglesias, wow. Rafa Antuña, había gente, Javier Menéndez, había un nivel brutal, pero todos amateurs y curiosamente ninguno con Elo, ninguno. Ya, eso es otra cosa que os quería comentar, porque yo me acuerdo de pequeño, cuando yo empecé a jugar, que bueno, además enseguida acabamos compartiendo equipo en el Damanegra, Universidad de Oviedo. Claro, la lista Elo, que era una cosa como... que muy poca gente tenía Elo, porque el mínimo Elo para entrar era 2.200, no como ahora que es 1.000. Sí. En Asturias tenían Elo 8, 10 jugadores. Y claro, yo veía 2.300 no sé cuánto. Y dices, madre mía, estos están casi ya para salir en las revistas, o sea, para luchar por el campeonato de España. Maestro Fi de los dos, ¿os acordáis de cómo sacasteis ese título? Sí, Sí, bueno, en mi caso, pues lo saqué en el año 88. Bueno, simplemente era hacer buenos torneos, Bueno, simplemente. bueno, simplemente ir sumando 9 partidas con rivales muy fuertes Que tenían que tener Elo. que tenían que tener Elo, que era muy difícil que tuvieran Elo, porque no lo tenía casi nadie. Y bueno, acabamos haciéndolo y entré en la lista del año 88, que de aquella había tan poquísima gente que salía en la lista completa en el informator. En el informator. Había a lo mejor en todo el mundo había 3.000 o 4.000 personas con Elo, nada más. Y entonces salían allí pues, y te iban apuntando hasta que luego, bueno, aquello fue ya hinchando. Es que yo recuerdo ver en la revista 8×8, la de Román Torán, que sacaban a lo mejor a los 10 primeros de España, y recuerdo ver a Núñez entre los 10 primeros. Sí. Pero curiosamente, Núñez sacó Elo, aun siendo mayor que nosotros, después que nosotros. Curiosamente, en Asturias, el primero que sacó Elo fue Román Torán, el segundo Corral, y luego, bueno, por curiosidades de tal, y el tercero y cuarto fuimos Antonio y yo. A mí me llamó la atención cuando lo vi, porque era un dato, pensaba Arias, Antuña, Royz, y curiosamente lo sacaron después, pero era simplemente porque había que salir fuera de Asturias. En Asturias nadie tenía Elo. Aunque ganaras el campeonato de Asturias, no podías sacar Elo. No subías. Entonces, nosotros lo sacamos, yo lo saqué en un campeonato de España absoluto, jugando contra Alfonso Romero, contra Ochoa, contra gente fuerte y algún torneo internacional. Pero era la única manera, y fuera de Asturias. Aquí en Asturias estaba el Open de Oviedo, había algún torneillo, pero que casi no podías conseguir Elo así. Pero Avilés es posterior, que hay un año que además, no sé si es el año que gana Topalos, tú quedas, no sé, a ver si me tomo la pata, segundo, tercero, cuarto, algo así. No, fue una cosa muy curiosa. Yo creo que es el año 90. Y empatamos 10 jugadores en el primer puesto. No es el de Topalo, el de Topalo fue posterior. Y bueno, yo quedé por desempate el séptimo, pero empatado con un montón de gente, con Gemes y tal. Sí. Ahí tengo una anécdota muy bonita con Ivkov. Ya era muy mayor y tal. Pero en una partida con él, pues llegamos a un final que yo tengo un peón de más y aplazamos. Y entonces, en el aplazamiento, pues yo fuerzo y él acaba haciendo una maniobra muy guapa con el caballo y tal, y me acaba ganando la partida y tal, ¿no? Y me sorprendió porque el tío, un señor tan mayor que había ganado a tantos campeones del mundo, al día siguiente me lo seguía comentando con una felicidad enorme, ¿no? Y decía yo, hostia, pero tú arriesgaste incluso. Sí, no, ahí por sí, porque ahora tengo fama de ser muy tablífero, pero aquella dije, no. Bueno, de eso, si da tiempo hablamos luego. Claro, también es que además mucha gente ahora, yo no sé ahora que lo tienes, 1900, 2000, no sé qué, a base que ya podemos hablar de eso, de que últimamente pues, te da por hacer tablas pacíficas. Pero claro, mucha gente no sabe que tú eras 2.300 y pico Elo. Otra cosa que me gusta mucho, que hay libros con partidas de la India de Rey, variante del cambio, en la que salen partidas, libros internacionales, Antonio Cebal entablando con grandes maestros, jugando con todos los mejores. Y otro detalle, que lo hablamos antes de entrar en antena, tú en 1992 quedas campeón del mundo universitario. Cuéntanos un poco eso, por equipos. Sí, fue en Amberes, con la selección universitaria de España. Y íbamos, pues, bueno, 5 chicos y 3 chicas.
iba Comas, iba Campeón del mundo juvenil, sí. infantil en su momento. Luego San Segundo, estaban por allí los sevillanos Vega Holm y Terán, y luego los equipos eran únicos, o sea, era un único equipo. Y como chicas iban María Luisa Cuevas, Mónica Vilar y Mónica Calceta. Ajá. Y bueno, por allí muy bien, por allí estupendo y tal. Hoy parecía no, de aquella Rusia no se llamaba Rusia, era la CEI, no era ni la URSS, ya no era la Confederación de Estados Independientes. Sí. Y China también tenía un equipo muy bueno y luego, bueno. No, bueno, yo creo que debe ser la única medalla de la selección española de oro de la historia, es posible. Sí. Y además coincidía con la Olimpiada de España, cuando la Olimpiada de Barcelona de España. 92. Y bueno, allí nos hicieron un recibimiento, un desfile y tal. ¿En la propia Olimpiada de Barcelona? No, en Amberes. En Amberes, como coincidía con la Olimpiada, les dio por hacer eso, ¿no? Entonces a cada equipo iba un niño y ibas tú detrás con la bandera y tal. Vale, sí, como si fuera el desfile. ¿Tú esa medalla la conservas, esa medalla? No. No quiero decirte que solo nos dieron una especie de un trofeo para la federación o algo así, pero no, al final no. Pero bueno, debo tener por casa un libro sobre el torneo. Pues un libro que nunca había oído, debe ser interesante. Sí. Y luego, bueno, tú, es que de repente, podemos decir de repente, porque es un poco extraño, ¿no? Siendo ya muy bueno, con 20 y pico años, quedas campeón de Asturias en el año, creo que es 2004. En 2004, efectivamente. Que ya tienes, ¿cuántos años? Con 40. Con 40. No tan veterano como Méndez Rey, pero habías estado cerca muchas veces. Sí, había estado muchísimas veces a un suspiro y tal. Había quedado subcampeón en el 99 y 3 veces tercero, 2 veces quinto, otra vez cuarto, vamos, de más joven, entre los 20 y los 30, había quedado montones de veces a punto. Es normal para ser campeón. Y luego ya no contaba con ello, pero mira, oye, en 2004 al final tanto insistir, pues... ¿No te lo esperabas cuando ocurrió? No, ya había jugadores, vamos... Sí, más jóvenes. Más jóvenes y más, estaba Agüera, estaba Jackie King, bueno, y seguían todos los de antes, o sea que era muy fastidiado. Bueno, y ahí es un poco, no sé si es ahí o no, hay un momento, es después de ese título cuando digamos que paras un poco de jugar. Sí. Ese fue un torneo muy duro, el que era un suizo con todas las categorías juntas, un suizo a 11 rondas, 200 jugadores allí. Y después de jugar el suizo, quedamos San Claudio y yo empatados al primer puesto. Y había un desempate a 4 partidas. O sea, un match a 4 partidas. Un match a 4 partidas lentas. Imagínate una partida cada semana o cada... Sí. Y aquello no era ya simplemente la partida, es que entre partida y partida tenías a todos los amigos pasándote, oye, que San Claudio juega esto, ¿qué tal? ¿Qué es lo otro? Estudia esto. Al final aquello era como haber sacado una oposición. Parecía un match para todo el mundo, casi, ¿no? Sí, con preparadores y todo el rollo. Tenemos que ir acabando. Bueno, yo quiero decir que la saga continúa, porque ahora resulta que tenemos... Y me dices que a tus hijos, a Carlos y José María, y me dices que además os recuerda cuando empezasteis vosotros dos. Sí, a mí me recuerda mucho, la verdad que porque se sacan casi la misma edad, tienen, por el momento por lo menos, tienen la misma ilusión, tratan de hacerlo lo mejor posible y la verdad que, bueno, siempre está bien y se apoyan y además el ajedrez como es tan formativo, da tantas, yo creo que transmite tantos valores y luego el ambiente del ajedrez, a mi modo de ver, es muy bueno y muy sano. Yo espero que sigan ahí dándolo. Yo creo que van a seguir, además que bastante destacados. Yo lo disfruto mucho, la verdad. ¿no? Creo que son sub-12 y sub-10. Sub-12 y sub-10, exactamente. Bastante destacados. Bueno, no podemos acabar sin esto y queremos preguntarte lo que pide todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esto de ahora llegar y hacer tablas en 4 o 5 jugadas hace unos años? ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, va cansando uno y tal también, ¿no? Sí. Que hay... Hay veces que estás jugando la partida, te ponen una apertura que te causa alguna dificultad y dices, oye, casi más que jugar la partida tengo ganas de, venga, empatamos y a ver cómo se jugaba esto. Porque mucha gente te lo acepta porque dice, bueno, es que si no cojo las tablas este me va a ganar, porque además tú también eres un
jugador muy fuerte en finales, no lo sé. Bueno, se nos fue el tiempo volando, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Espero que sigas jugando, porque además a ti, aparte de que hayan llegado tus hijos, te ha servido para volver a jugar después de 20 años. Y nos vemos por los tableros. Por supuesto. Y muchas gracias a todos los espectadores de ACTV Principado, de Jaque Continuo. Nos veremos en el programa de la próxima semana.